Dios bendiga a los amigos de nuestra plataforma de Facebook, de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Este es tu amigo y hermano, el pastor Neco, y mi amada esposa, la pastora Emilia Ortiz. Nos honramos en pastorear la amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Y hoy estamos en el estudio bíblico que trata de los 66 libros de la Biblia. 66 libros de la Biblia. Sabe que el Espíritu Santo inspiró al hombre a escribir la palabra de Dios hace más de 2000 años. El Espíritu Santo inspiró al hombre a escribirla y es el autor de los 66 libros de la Biblia. El Espíritu Santo también es la persona que se encarga de revelarnos la palabra de Dios, los propósitos de Dios a nuestra vida a través de su palabra. La Biblia es el único libro que su autor está presente cuando la leemos. Cuando usted abre la Biblia, debe orar para buscar dirección de parte de Dios, para que Dios le revele la verdad y los propósitos de la palabra para su vida. Aunque se escribió hace más de 2000 años atrás, esa palabra cobra vida tan pronto usted comienza a leerla. Es bien importante tener una vida de comunicación y comunión con Dios y dejar que Dios sea el que nos hable a través de su palabra. Dios escogió 12 hijos de Jacob y de Jacob hizo la nación de Israel con las 12 tribus que son cada una de los hijos de Jacob. Palabra dicha por Dios a Abraham de que de su descendencia vendría la bendición para todos los moradores de la tierra, y esa gran bendición vino a través de Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, y de Dios a través de Jesucristo para nuestra vida. Dios trabajó con 12 hijos e hizo una nación con Jacob. Jesús trabajó con 12 discípulos y creó la iglesia, que es lo que hoy usted y yo tenemos. Y hoy queremos hablar del libro de Ezequiel. Pero ¿quién es Ezequiel? El significado de Ezequiel es Dios fortalecerá. Dios siempre tiene un propósito de bendición a través de los nombres que Él nos da. Amén. Ezequiel, uno de los profetas mayores son los profetas que escribieron mucho y los profetas menores los que escribieron poco. Es muy probable que haya sido criado cerca del templo por ser hijo de un sacerdote. Era descendiente, su padre era descendiente de Aarón, que fue el sacerdote que Dios, hermano de Moisés, que Dios estableció como el primer sacerdote, Aarón. Es descendiente de Aarón, su familia vino a formar la clase 20ª de los sacerdocios del Antiguo Testamento.
fue llevado al exilio con el rey Joaquín y otros nobles de Israel para el año 597 antes de Cristo. Probablemente Ezequiel permaneció exiliado toda su vida cuando Babilonia, en el año 593, teniendo ya 30 años. Ezequiel también tuvo visiones por las cuales recibió su vocación como profeta. Hijo de sacerdote y profeta, escogido por Dios para revelar la condición pecaminosa del pueblo de Israel. Cumplió fielmente sus deberes, pronunciando en ocasiones duras reprensiones al pueblo de Israel, pero dando aliento con palabras llenas de gracia. Los profetas en aquel entonces tenían que decir lo más crudo a causa del pecado de Israel. Su profecía está llena de simbolismo y de muchas imaginaciones. A la muerte de su mujer, a la muerte de la esposa o la mujer de Ezequiel, le fue prohibido como señal profética que no expresara ningún tipo de dolor ni que llevara un duelo. Cuando Aarón perdió los 2 hijos por presentar en el tabernáculo fuego que no era grato para Dios, Dios a través de Moisés le dijo: no llores, no guardes luto. Y eso es lo que me recuerda este pasaje con lo de la esposa de Ezequiel. No solamente proclamó sus profecías, sino que se le ordenó que representara algunas de ellas, esas profecías, a fin de que fueran vistas, además que odiadas. Las profecías de Ezequiel fueron odiadas. En su estilo se nota su pasión profética. El ministerio de Ezequiel duró 22 años, fue llamado a los 30 años y duró 22 años, hasta el 571 antes de Cristo. Y probablemente tuvo un poco más de 22 años en su ministerio como profeta. Junto con Esdras, se considera como el padre del judaísmo después del exilio. Y cabe resaltar que después del exilio, Israel se dividió entre Judá e Israel. Y de Judá viene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Ahora vamos a darle un vistazo al libro del profeta Ezequiel. Usted dirá: pero pastor, ¿de qué me beneficio yo de unos libros del Antiguo Testamento? Dios siempre nos habla a través de sus palabras y Dios nos las revela a nuestra vida. Los hechos que acontecieron en el Antiguo Testamento nos revelan y nos develan la condición espiritual del pueblo de Israel. Pastor, pero eso fue el pueblo de Israel, también somos nosotros. Nosotros somos nación escogida, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y
tiene grandes repercusiones en el Antiguo Testamento, que es la ley, y el Nuevo Testamento, que es la gracia, y a la iglesia. El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue profeta y el propio autor de su libro. Amén. Él fue un contemporáneo tanto con Jeremías como con Daniel. Jeremías tuvo el libro de las Lamentaciones. El libro de Ezequiel fue escrito probablemente entre el año 565 a 593 antes de Cristo. Vamos al propósito del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel ministró a su generación que estuvo sumergido en el pecado, en la idolatría, en lo pagano. Y había un desespero en ellos, buscando otro y haciendo cosas que no tenían que hacer. Por medio de su ministerio profético, Ezequiel intentó llevarlos al arrepentimiento inmediato y confiar en el distante futuro. Ese fue uno de los propósitos del profeta Ezequiel. Enseñarles al pueblo de Israel, primero, a arrepentirlos. Segundo, obedecer y llevar la palabra de Dios. Ezequiel pensaba, que Dios trabaja a través de los mensajeros humanos como los profetas. Aún en la derrota y desesperación del pueblo de Dios, necesita afirmar la soberanía de Dios. En el arrepentimiento, en el volver a Dios, el pueblo de Israel tenía la necesidad de vivir nuevamente agarrado y dependiendo de Dios, de la soberanía de Dios. La palabra de Dios nunca falla. Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte. Amén. La gente debe obedecer a Dios si espera recibir bendiciones de parte de Dios. Y hay algo que es bien importante: el reino de Dios vendrá a la tierra. Esto significa que Cristo viene a gobernar su iglesia. Hay unos versos claves de Ezequiel que los más que se resaltan del libro. En Ezequiel 2, del 3 al 6, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros de rostro y de impedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová. Cuando la palabra afirma así ha dicho Jehová, hay que tener miedo, hay que tener temor, no miedo, perdón, temor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, ¿por qué son una casa rebelde? El pueblo de Israel siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Dios utilizaba a los profetas para desvelarle la verdad al pueblo de Israel de su relación con Dios y revelarle el pecado oculto que el pueblo de Israel tenía delante de Dios. Ellos se fueron tras dioses paganos. Aún en el tabernáculo ellos pusieron diferentes imágenes
donde las adoraron. Otro verso que resalta a Ezequiel es el 18:4. Es aquí que todas las almas son mías, dice Jehová, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, que es Jesucristo, le pertenece a Dios. Y el alma que pecare, morirá. Y esa alma que pecare es cuando no hay arrepentimiento. ¿Amén? Aquí vamos a ver cuando en Ezequiel 28, del 12 al 14, cuando Satanás fue formado en el jardín del Edén. Dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así fue creado Satanás, Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros y los primores de tus tamboriles, la flauta, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Satanás iba a ser un adorador. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, y allí se paseaba. Cabe resaltar que Satanás se quedó en el huerto del Edén. Y ahí fue que cuando él va al cielo a rebelarse contra Dios, que desciende 3/4 partes de ángeles, y él desorganiza todo lo que Dios había creado, donde fue formado ese querubín. Y allí se quedó hasta que hizo caer al hombre y a la mujer en pecado. Por eso en Génesis usted va a ver que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo texto dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese fue el desastre, la desorganización que Satanás provocó con su caída. Amén. Ezequiel 33:11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. Y eso Dios te dice a ti que me estás viendo. Vuélvete a Dios. Los propósitos de Dios son más grandes que las circunstancias del mundo. Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será llamada Sama, que significa el Señor está ahí. Usted está viendo que Dios, a través de la palabra, nos revela los propósitos que Él tuvo con Israel, dichos a través del profeta Ezequiel, y lo que Dios espera de nosotros. En el caso de Israel fue la idolatría, el paganismo, y se apartaron de Dios. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Dios está donde mismo lo dejamos. Donde el pecado nos separó. Donde el pecado separa al hombre de Dios. Pero Dios permanece fiel
a su palabra y por amor a nosotros Dios siempre está a nuestro favor. El breve resumen del libro de Ezequiel: ¿cómo puede enfrentarse a un mundo extraviado? Ezequiel, destinado a comenzar el ministerio de su vida como sacerdote a la edad de 30 años, fue sacado de su país y llevado a Babilonia a la edad de 25 años. Y por 5 años se debatía en la desesperación del pueblo de Israel. A los 30 años tuvo una visión bien majestuosa de la gloria de Jehová cuando fue cautivo en Babilonia. El sacerdote y profeta descubrió que Dios no estaba confinado a las severas restricciones de su tierra natal. Ezequiel se dio cuenta de que personalmente no contaba con nada para ayudar a los cautivos en su amarga situación. Pero estaba convencido de que la palabra de Dios les hablaba sobre su condición espiritual y podía darle la victoria en ella. Y quiero hacer un paréntesis aquí. El pueblo de Israel fue cautivo por Babilonia a causa del pecado de Israel, de irse en favor de la idolatría. Y cuando se fue a favor de la idolatría, se apartan de Dios. Le dan la espalda a Dios tras ídolos y tras profanar hasta el templo de Dios. Y por eso Dios envía a Ezequiel, pero envía juicio. Dios le envía juicio al pueblo de Israel a causa de su pecaminosidad. La Biblia nos enseña que al que Dios ama, castiga. Otra versión dice, al que Dios ama, corrige. Corregimos como padre a nuestros hijos para que sea de bien, no para hacer daño. Ezequiel utilizó varios métodos para comunicar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Utilizó el arte al dibujar una representación de Jerusalén en acciones simbólicas y conductas inusuales para asegurarse la atención de la gente. Se cortó el pelo y la barba para demostrarles que Dios le haría a Jerusalén y a sus habitantes. Fíjese cómo Dios trabajó con el profeta Ezequiel a través de su cuerpo, manifestando unas condiciones que declaraban el pecado y el estatus pecaminoso del pueblo de Israel. El libro de Ezequiel puede ser dividido en 4 secciones. El capítulo 1 al 24 son profecías sobre la ruina de Jerusalén. Y cabe resaltar, la ruina de Jerusalén es a causa del pecado. Las ruinas son las consecuencias del pecado. El capítulo 25 al 32, profecía sobre el juicio de Dios sobre las naciones vecinas. El capítulo 33, una última llamada a Israel para el arrepentimiento. Y el cuarto, del 34 al 48, profecías concernientes a la futura restauración de Israel. Eso es a través de la persona de Jesucristo, cuando Cristo venga por segunda vez. No debemos esperar
caer en juicio. Debemos arrepentirnos de lo malo que estemos haciendo delante de la presencia de Dios. Arrepentirnos de todo corazón y comenzar nuevamente. Yo siempre digo que el 2024 trae grandes cambios, pero si tú aceptas esos cambios que Dios tiene para ti. Que el 2024 Dios abre grandes puertas, eso es si tú le crees a Dios, confiando en que Él va a abrir puertas de bendición para tu vida. Hay una referencia profética de Ezequiel en el capítulo 34, donde él denuncia a los líderes de Israel como falsos pastores. Esto es preocupante. Hay falsos pastores. Hay unos que Dios los llamó, usted y yo no vemos, y Dios escucha lo que usted y yo no escuchamos. Lo voy a repetir. Dios denuncia a los líderes de Israel como falsos pastores por su poco cuidado con el pueblo. Fuerte. En lugar de aceptar a las ovejas de Israel, ellos se preocupan por ellos mismos. Pastores, compañeros de ministerio. Dios nos llamó a servir y no a ser servidos. Y el gran ejemplo lo dio Jesucristo cuando lavó los pies a sus discípulos. Cristo dijo: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos sea vuestro servidor. Amén. Ellos comían, bebían, estaban bien vestidos y bien atendidos por el mismo pueblo sobre el que ellos habían sido puestos para cuidar. Estamos hablando de los pastores. Se preocuparon por sí y no por el pueblo de Dios. Un pastor es un líder. Y si el líder no encamina bien a su grupo, el liderazgo no sirve. Y eso no prevalece. Aquellos pastores comían bien y estaban bien vestidos y bien atendidos por el mismo pueblo sobre el cual ellos habían sido puestos para cuidar. En contraste, Jesús es el buen pastor, quien da su vida por las ovejas y que las protege de los lobos que destruirán al rebaño. El capítulo 4 al 34 describe al pueblo cuyos pastores fracasaron en ministrar a las ovejas débiles, enfermas, heridas y perdidas, por su muerte en la cruz del Calvario. Él es quien busca y salva lo que se había perdido. Cristo es nuestro mayor ejemplo como un pastor de ovejas. Aplicación práctica del libro de Ezequiel. ¿Cómo vamos a aplicar esa enseñanza, esa escritura, ese libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, a nuestra vida? Ezequiel nos llama a unirnos en un encuentro fresco y vivo con el Dios de Abraham y de Moisés y de los profetas. Debemos ser vencedores o seremos vencidos. Ezequiel nos reta a experimentar una visión del poder y del conocimiento eterno de la presencia de Dios y su santidad, que cambie nuestras vidas, a dejar que Dios nos dirija
a comprender las profundidades y el compromiso con el mal que se aloja en cada corazón humano, a reconocer que Dios hace responsable a su siervo de advertir a los hombres malvados sobre el peligro en que se encuentran y experimentar una relación viva con Jesucristo, quien dijo que el nuevo pacto se encuentra en su sangre. El mayor ejemplo para nosotros como pastores es Jesucristo. Jesucristo enseñaba en la sinagoga, pero hacía milagros y prodigios en las calles. Debemos unirnos y saber que el pastorado, el apostolado, todo tiene un propósito de Dios para nuestra vida. Y que la grandeza de Dios es la que nos guía, nos cuida y nos guarda y nos lleva a lo que Dios quiere con nosotros. Los propósitos de Dios se cumplen en nosotros día a día cuando se renueva su misericordia. Y vemos el favor y la gracia de Dios todos los días cuando nos levantamos. Es preciso que sigamos el ejemplo del buen pastor como Jesucristo lo hizo. Saber dejar 99 es ir por aquella que cayó en el abismo. Tener la confianza de que Dios está con nosotros y que sin Dios no podemos tener nada. Saber que Dios siempre está en el mismo sitio y en el mismo lugar. No permitir que el pecado nos aparte de Dios y permitir que la gracia y el favor de Cristo nos acerquen a Él. Este fue el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Esperamos que haya sido de bendición. Para usted poderlo ver nuevamente, lo puede ver a través del canal de YouTube Iglesia Génesis y también lo puedes ver en Facebook, en la página del pastor Ángel González. Esperamos que sea de bendición para tu vida, que Dios te favorezca. El favor y la gracia de Dios sean contigo. Amén. Shalom. Tiempo, aunque sea justo así, que vamos a ver fuerte, porque está el diablo suelto por ahí, buscando a quien fastidiar. Y a mí no me va a fastidiar. Él no me voy ni para el programa. Yo quería que te lo cuento una mano.